A continuación tendremos la cuarta presentación a cargo de la firma consultora de comunicación Llorente y Cuenca. Nuestro próximo conferencista es socio y director general en México de la firma consultora de comunicación. Se incorporó a la oficina en Madrid en el año 2005 como director senior de comunicación financiera. Bajo su liderazgo, esta especialidad ha sido uno de los servicios más demandados por los clientes y además la firma ha obtenido 3 premios internacionales por el trabajo realizado en la operación Gas Natural Unión Fenosa y en la salida a la bolsa de CaixaBank. Desde enero de 2013 dirige la oficina de México. Antes de su incorporación a Llorente y Cuenca fue director de comunicación de Caja Navarra y trabajó durante 8 años en una conocida consultora americana de comunicación. Con la conferencia Bancos con Corazón, de la transacción a la relación, recibamos a Juan Rivera. Gracias. Esto es muy duro porque soy el último. Entonces, la gente está deseando irse a comer, salir a la calle, estirar las piernas, se empieza a ver gente que ya se revuelve en su silla, pero voy a intentar que la plática sea provocadora en la medida de lo posible, amena y que tenga, digamos, ideas prácticas para todos ustedes de alguna manera y que les haga reflexionar. Yo he titulado la ponencia Bancos con Corazón, porque sí que creo que las empresas, como decía mi antecesor y alguno de los otros ponentes, pueden tener su corazoncito, a pesar de que creo firmemente que las empresas están para crear valor y beneficios, porque sin crear valor y sin beneficios no podemos retribuir al accionista, contratar trabajadores e invertir en acción social. ¿Okay? Tengo muy claro para qué sirven y estudié un MBA en una escuela de negocios y tengo esa formación de liberal económico firme creyente, ¿no? Pero también creo que las empresas tienen un lado social importante que atender. Y por otro lado, he subtitulado la presentación de la transacción a la relación. ¿Por qué? Yo trabajé en banca mucho tiempo y trabajé en un momento en que al cliente le veías como un número y luego pasó a convertirse en alguien que tenías que conocer muy bien, darle un servicio, entenderlo, tratarlo, acercarte, y esa era la génesis de la razón de ser del banco, ¿no? El decir, yo no tengo un cliente que entra por la puerta, le tengo que colocar una hipoteca, un fondo de inversión, un plan de ahorro y 40 cosas más, ¿no? Yo tengo que entender muy bien la necesidad que el cliente tiene para poder establecer un vínculo relacional con él, ¿no? Y por eso trataba esto de algo transaccional a algo relacional, ¿no? ¿Qué ha pasado en el mundo en los últimos 8 años? Aquí hay una anécdota que yo tengo, me voy a poner el micro de corbata, por cierto que hablo mejor moviéndome, pero hay una anécdota que es que cuando Lehman quiebra, todo el mundo se echa las manos a la cabeza. Ha hablado mi antecesor del estudio de Harvard y de todo lo que pasaba en las escuelas de negocios, etc. Pero la cuestión es que ¿quiénes eran los bancos en toda esa quiebra del sistema financiero? Los bancos eran los que metían el dinero en la mano de los ciudadanos mientras el gobierno miraba para otro lado y los ciudadanos pagaban la factura de la reestructuración de la economía en todo el mundo. Falso, porque en muchos casos se han habilitado fondos y los gobiernos han recuperado el dinero con grandes intereses, ¿no? Pero sí que es importante señalar que los bancos perdieron algo fundamental, la credibilidad. ¿No se oye? ¿Ahora? ¿Hola? Sí, ¿no? ¿Se me oye mejor ahora o no? Vale, ahora sí, ¿no? Eso es, perfecto. Los bancos perdieron la credibilidad. Ustedes me dirán, ¿y qué tiene que ver la credibilidad? La credibilidad es lo que construye confianza y nos hace generar empatía con los clientes, con los grupos de interés y con todo el mundo. Yo soy cliente de un banco, yo soy cliente de una empresa porque creo la narrativa que la empresa me está poniendo. Yo bebo Coca-Cola
porque la compañía me genera una serie de expectativas que me hacen comprometerme con la marca. Antes, cuando el profesor Félix ponía algunos de los logos, yo he trabajado con Enron, yo he trabajado con UBS, yo he trabajado con BP, yo trabajo con una empresa armamentística, que todas tienen un fin legítimo. Cuando me piden ayuda no me dicen, arrégleme el problema como el señor Lobo. No, me dicen, ¿qué crees que debo de hacer desde un punto de vista de gestión empresarial y de política de comunicación para, digamos, situarme en un plano perceptual diferente? Muchas veces los gestores de crisis no estamos para solucionar el problema o limpiar la imagen, porque hay problemas que son puramente de gestión de errores cometidos en el pasado. Enron era un buen caso, una empresa que se llamaba Arthur Andersen también lo era. Pero la credibilidad, y voy al punto, la credibilidad sí que es fundamental. Cayó Lehman. Lehman cayó en el 2008. Muchos ya no se acuerdan, igual que cayó Enron o que han caído otras compañías. Y desde los 7 años anteriores hemos vivido esto y nos hemos planteado si los banqueros eran banqueros o eran gángsters, ¿no? Esta es una portada del Economist de hace, yo calculo que fue 3 años, más o menos, 4 años, ¿no? En la cual se hacía referencia a los banksters o a los banquiers o a los bankers, ¿no? Y se hablaba de la manipulación que habían sufrido la fijación de tipos de interés en el Reino Unido. Fue una multa que afectó a 8 o 9 bancos. Los escándalos pasan, pero hay algunos que marcan época y que te hacen, digamos, que se te cuestione lo que digo yo aquí por parte de la sociedad y por parte de una sociedad que, como decía antes mi antecesor, está cambiando muy rápidamente, que te cuestionen por tus valores, por tu codicia, por tu pérdida de rumbo o por las desgracias que has cometido, ¿no? Se juntó otra cosa. Esto parecía que era una bola de nieve que iba rodando. Pasa Lehman, pasa lo del tipo de cambio, pasa lo de los banksters, ¿no? Y nos vamos al movimiento de Occupy Wall Street o al movimiento de los indignados, al movimiento de la primavera árabe o a cualquier otro tipo de movimiento. La sociedad ya no se queda quieta, ¿no? Pero también, y tengo otra presentación que complementa esta, lo que digo es que todos estos movimientos también son en parte efímeros. Es decir, a muchos clientes que me vienen a ver y que me preguntan, me dicen, esto es un drama, esto es terrible, esto va a ser la hecatombe. Y digo, miremoslo con calma. A lo mejor sí, a lo mejor no. Si es una luz roja, si es una señal de aviso, sí que hay que leer el contexto, pero tampoco magnifiquemos el problema más de lo necesario y tengamos un criterio objetivo y seamos, sobre todo, muy prácticos, ¿okay? No creo que una manifestación de 400 personas en la puerta de la bolsa pues genere un cambio regulatorio o transforme algo, ¿okay? Y luego pueden preguntarme, ocurrió otra cosa también muy llamativa, y sigo con las lecciones de historia y sigo mirando alrededor, que es el fenómeno del capitalismo de amiguetes, ¿no? El capitalismo de cuates que decimos en México, y hoy me permito gritar eso que gritamos en México el 16 de septiembre, que es Viva México, y es el aniversario de la independencia, cuando Miguel Hidalgo tocó la campana en Guanajuato y México arrancó su independencia. A México se le critica mucho por un sistema muy de cuates, muy de hacer negocios en familia. En todo el mundo hay un modelo de capitalismo en el cual las relaciones son importantes, o las puertas giratorias, las revolving doors que dicen los americanos, los gringos, entre el poder público, la administración pública y los negocios privados, ¿no? Y se cuestiona sobremanera esas conexiones, ese hacer las cosas bien y con transparencia, con cierto tipo de ética, ¿no? Y eso creemos que tiene un precio, ¿no? Hoy yo no creo que los bancos sean malos. ¿Cuántos de los que aquí creen que los bancos son malos? Levanten la mano. Nadie. Nadie. Los bancos son buenísimos, ¿no? Más allá de los bancos centrales, hombre, tampoco es tan cierto. Pero si yo les digo, miren,
No, no, a lo mejor igual no levantan la mano, pero alguno en privado dice, no, es que los bancos son malísimos, los tipos de interés son altos, el servicio es nefasto, no invierten donde tendrían que invertir, etc. Pero si yo hace 6 años hago esta misma pregunta, todos hubieran alzado la mano. Hablábamos de las hipotecas basuras, hablábamos de un montón de cosas. Hoy en día, en ese ranking, que es bastante volátil, porque la opinión pública, en función de si hay marchas, protestas, etcétera, es muy volátil, y a los que también trabajan en sociología electoral les sonará el asunto. Tú preguntas por la opinión que hay sobre las compañías aseguradoras, las compañías que trabajan en el negocio de luz, gas, electricidad, o las compañías que trabajan en telecomunicaciones, y dirán, no, si es que a mí todos los meses me llega la factura del celular y es tremendo, no, es que trato de conciliar el recibo de electricidad y el servicio es nefasto, ¿no? Los bancos han pasado un poquito la raya de estar en la cola a ganarse, digamos, la mitad de la tabla, ¿no? Y están trabajando, y ese es un caso que aprendí yo con UBS hace 7 u 8 años trabajando en Londres, porque alguien del banco dijo, hemos tenido un problema terrible, hemos reconocido el problema, hemos enfrentado el problema, pero recuperar la reputación después de esto nos va a costar 5, 6, 7 años o incluso más, ¿no? Estamos en ese proceso, ¿no? Y todos esos pecados han afectado la imagen de los bancos, ¿no? ¿En qué trabajo estamos como banqueros, financieros o como entidades financieras? Estamos colgando de la cuerda, tratando de sanear nuestra reputación en un contexto donde tenemos un añadido, y este es el mensaje para el Banco Central. Yo creo en los bancos centrales, creo que son de los que ayudan a solventar, a navegar las crisis y a entender las políticas económicas globales. Creo en la Reserva Federal, creo en el Banco Central Europeo y en el Banco Central que ha organizado este acto. Pero los bancos centrales tienen un gran protagonismo, Basilea III, etcétera, por el control regulatorio que ejercen sobre el sistema, que es muy necesario. Alguien me dijo una vez, huye de la banca porque ya no es un buen negocio. Yo creo que sí que es un buen negocio, ¿no? Todos necesitamos servicios financieros y puede ser un muy buen negocio. Otra cosa es que, como le ocurrió a otras industrias, se ha transformado, han cambiado los paradigmas de cómo operar y tenemos que adaptarnos a ese nuevo marco, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer o qué trataría yo de hacer hoy si fuera banquero en este contexto donde hay un histórico de percepciones cultivadas en la opinión pública, hay un control regulatorio extremo, hay un cambio social? Crear y compartir una narrativa, una historia, un relato que inspire dos cosas. 1, confianza, 2, credibilidad, ¿ok? Como banco. Estoy en el mundo del decir, pero el mundo del decir, que es lo que yo cuento, no es nada sin lo que yo hago, ¿ok? Muchas veces las compañías se embelesan con grandes discursos, lanzan grandes manifiestos y luego en realidad no están ejecutando. Es un poco como lo de los políticos, ¿no? Que vas a una arenga, a un mitin político, todo suena fantástico, pero luego a la hora de hacer, poco, ¿no? Hablo aquí de que hay que transformar esas transacciones comerciales en relaciones de confianza. Es tan importante lo que al inicio de la sesión nos contaban de toda la acción social que hace un banco, o lo que mi colega Damián hablaba de todo lo que realizaban en Argentina, como que todos los empleados del banco, todos los colaboradores, toda la gente que trabaja en una entidad financiera sienta con orgullo, comparta, le cuente a su familia, a sus amigos, a sus seres más próximos y se convierta en un embajador de esa misión, ¿no? Y se creen relaciones sociales, que son las que perduran, ¿no? Cuando hablamos de contar la acción social, y aquí estoy mezclando responsabilidad social, acción social, reputación y comunicación, y todo está englobado dentro del concepto de reputación corporativa, la narrativa de la acción social no se debe nunca construir sobre un hecho aislado, una acción aislada. No tenemos que enfocarnos en un programa de voluntariado.
tenemos que tratar de tener una narrativa lo más holística posible que incluya los máximos elementos, pero que tenga un hilo conductor común, ¿no? Un guión sólido y que conecte, y esto ya les sonará porque ya lo han dicho, con las expectativas de nuestra comunidad y nuestros grupos de interés. Grupos de interés / stakeholders / constituencies, que se dice en inglés, / lo que quieran ustedes entender por accionistas, empleados, colaboradores, opinión pública, medios de comunicación, gobierno, todo lo que son mis grupos de interés, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Aquí he escrito un clam porque trabajé durante 2 años en un banco y cuando me decían, oye, y en el banco que tiene una parte que es que no retribuye accionistas porque el accionista es público, es el gobierno y es un poco como el primer orador de hoy, es decir, generas un dividendo social que reviertes en la comunidad, me preguntaban, ¿qué hacías? Pues yo lo que hacía era esto, yo decía, pongo el dinero de mis clientes a trabajar para promover el ahorro y la inclusión financiera en el sistema. Es lo que comentaba antes de ser coherente entre lo que yo digo y lo que yo hago. Es ser coherente y tratar de tener un modelo donde con la RSC, con un modelo de reputación que trata de construir un vínculo emocional con los clientes, caso estas 4 áreas, ¿no? La generación de un compromiso con mi comunidad, el delivery o la entrega de un servicio que demuestre y que refuerce ese compromiso, tratando de alcanzar la prosperidad y con un criterio de ciudadanía. ¿Qué hay alrededor de esto? Pues 4 conceptos que es la construcción o generación de la reputación, el establecimiento de un diálogo con los grupos de interés, con un modelo basado en la transparencia y en la confianza. Esta es, yo creo, la diapositiva más completa, más compleja también que he puesto ahí porque creo que las cosas son bastante simples en el fondo. No necesitamos ni modelos ni grandes cosas para algo que es muy tangible y muy sencillo de entender. ¿De qué se trata esto? Y vamos a ver un par de ejemplos, porque hoy he hecho un recorrido histórico, he planteado el problema y ahora les voy a poner un par de casos que creo que ejemplifican bastante bien lo que es una buena política de responsabilidad social o reputación o de generación de reputación. Se trata de... se trata de generar confianza a través de la integración y de la inclusión de los clientes, impulsando actitudes que sumen. Como por ejemplo, ¿quién? Como por ejemplo un banco. He traído 2 ejemplos de 2 bancos españoles, porque los tengo bastante trabajados, los 2 son clientes y he trabajado con ellos, pero uno trabaja con una comunidad y otro tiene una política global. La Caixa invierte alrededor de 500 millones de dólares por año en obra social orientada a comunidad, a clientes, a empleados, a accionistas y a medio ambiente. Tiene un programa bastante potente, pero la Caixa tuvo hace 3, 4, 5 años, creo que fue, un problema muy serio cuando tuvo marchas y movilizaciones enfrente de su headquarter, que son 2 torres negras, y había alguien allí con un cartel que decía: estas son las torres negras de Mordor, aquí habita el mal. Si tú eres una entidad que invierte lo que invierte, que trabaja en integración social, genera becas para jóvenes, hace todo ese trabajo, dices, ¿y por qué yo? El CEO de la entidad, el presidente de la entidad, se preguntaba, ¿pero qué hemos hecho mal? Pues sencillamente había una pequeña cosa en el negocio de la entidad que tenía que ver con la ejecución de las hipotecas no pagadas, pues que cuestionaba todo lo que estaban haciendo y se estaba llevando por delante todo, ¿no? Pero no obstante, yo aplaudo a la entidad y aplaudo cómo lo está gestionando y para mí es un excelente modelo de cómo se puede poner en práctica una buena estrategia de reputación construida sobre una política de RSC, pero tienes que estar alerta a lo que haces en el negocio para que eso no te traicione lo que estás haciendo por otro lado. ¿Quién lo hace también bien? El Banco Santander. El Banco Santander hace aproximadamente
14 años, creó un programa que se llama Universia. Eligió una comunidad. Hoy el mundo se construye en base a comunidades. Conectó esa comunidad con un interés de negocio. ¿Quiénes son los universitarios hoy en día? Potenciales clientes que el día de mañana entrarán en una sucursal bancaria, pedirán un préstamo hipotecario, quién sabe si un préstamo para sus estudios, una tarjeta de crédito, serán clientes, ahorrarán con el banco, crecerán con el banco y se acordarán que el día que fueron a una universidad había una sucursal pintada de rojo como son los colores del Santander. ¿Ok? ¿Qué haces? Crear una comunidad de intereses, ampliarla en todo el espectro de América Latina. En Veracruz, en la Cumbre Iberoamericana, el pasado año, en octubre, estaba la presidenta global del banco y dijo, vamos a invertir 100 millones de dólares en programas con las universidades de toda la región, ¿no? Un excelente ejemplo de cómo se trabaja con la comunidad y de cómo puede operar en un continente. ¿Tiene los mismos problemas que el banco anterior que hemos visto? Seguramente sí. Hoy en día, con el nivel de control ciudadano que hay, en el que el más mínimo detalle de tu hacer está fiscalizado, pues no te escapas, ¿no? Con lo cual, lo de prevenir riesgos y ponderar los riesgos es un capítulo importante también cuando hablamos de responsabilidad social corporativa. ¿Cómo integro yo la RSC en mi modelo de reputación y en mi modelo de gestión como compañía? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Por dónde empiezo? Empiezo diciéndome, es bueno que hable del sector educativo, es bueno que hable de sustentabilidad, de la protección del planeta, de la promoción del emprendedurismo o de qué. Lo primero que tenemos que hacer es mapear e identificar muy bien todos los grupos de interés que tenemos, llámense accionistas, llámese comunidad, llámese clientes, mapear todos esos grupos, ver cuál es la relación que tenemos con cada uno de esos grupos, cuál es el estado de esa relación. Habrá algunos que serán más críticos, otros menos críticos, en otros estaremos en un punto medio. Ver qué intereses comunes tenemos con cada uno de ellos y enfocar áreas de actuación con cada uno en relación a las expectativas que tienen los grupos. Hay grupos con los que igual no tengo una necesidad perentoria de trabajar, porque si yo pongo esos 7 o 8 grupos a conformar y a generar reputación, hay algunos que suman más y otros que suman menos, ¿ok? Pero tengo que delinear un mapa y decidir dónde voy a enfocar la relación con ellos y en relación a qué asuntos. Y esto es un concepto que antes ya han mencionado, ¿no? Tengo que fomentar la vinculación, alinear intereses y alinear esos intereses con mi negocio. Yo no me dedico a plantar bosques, yo no me dedico a hacer integración social, pero sí que hay apartados en lo que es mi actividad que quizás pueden estar vinculados con las expectativas de los grupos de interés. Hay un problema ahora en Europa grande que es la migración y la entrada de refugiados desde Siria. Aquí creo que también hay un problema, pero cuando todos decimos no, tenemos que acogerlos en nuestras casas. Yo creo, y el otro día lo hablaba con gente del cuerpo diplomático, el gran problema ahí no es que una familia o un banco recoja a inmigrantes que llegan en situaciones duras y dramáticas muchas veces. Yo creo que hay un tema de integración social, de ofrecer condiciones de vida aptas para evitar en el futuro una fractura y una desintegración del espacio de convivencia. No creemos guetos, creemos comunidades, pero muchas veces por la pasión nos enfocamos en actuar de una manera que quizás un estudio más detallado del caso nos hubiera ayudado a ofrecer una solución buena para nosotros como empresa o como entidad financiera, buena para la administración pública y política y también con un alto rédito desde el punto de vista de reputación. No perdamos de vista tampoco que nuestro negocio, el de la banca, es un negocio local, es un negocio de vecinos, no es un negocio global, ¿no? Es un negocio próximo a la comunidad, a la gente. El negocio de una sucursal bancaria, y aquí hay
ejecutivos de la industria, a mí se me parece al de una zapatería, al de una tienda de barrio. Tú conoces a todo tu barrio, ¿no? Puedes identificar a todos y cada uno de tus clientes, ¿no? Y tienes que identificar en ese tu negocio coyunturas locales pegadas al país, pegadas al barrio, a la ciudad, bien estructurales. ¿Qué grandes problemas? Le preguntaba yo a Luisa ayer en una reunión que tuvimos en una junta, una plática realmente muy interesante. Le dije, ¿qué grandes problemas hay en el país en este momento? Me decía, hombre, la falta de suministro eléctrico, el desarrollo de infraestructuras y sobre todo una cosa que ha dicho el gobernador en la apertura, que es la falta de equidad social, la falta de una clase media para desarrollar prosperidad económica. De nada me sirve crecer un 7, un 8% si no hay una creación de valor compartido, una riqueza y salarios que me permitan generar una masa de consumidores sólida, ¿no? Ese es un problema estructural del país, ¿no? Y puedo trabajar generando modelos de emprendedurismo que permitan que haya empresarios, puedo trabajar sobre la clase educativa, puedo trabajar en el desarrollo de energías alternativas que complementen la oferta, okay. O bien situaciones de urgencia, catástrofes, que ahí todos nos apuntamos y decimos, vamos a abrir una cuenta para que la gente done si hay un terremoto, un maremoto, una catástrofe. Me parece muy bien, pero también piensen en que si hay sequía y ustedes financian la producción agropecuaria, una cosa inteligente, y esta idea se la dejo, la hice en su momento cuando era banquero, es den 5 años de periodo de carencia para el pago de financiaciones en préstamos relacionados con el agro. Pensemos creativamente, no pensemos en lo obvio y en lo fácil y trabajemos más, como decían los jesuitas, enseñando a pescar y no trayendo el pescado, enseñando a agarrar la caña y a echar la caña y a buscar los peces en el río. Todo eso te hace ganar empatía, lo local y demás. Cuando Jonathan, o no me acuerdo quién era, revisaba esta diapositiva conmigo, dicen, esto del peaje, ¿qué es? El peaje es una coima. Muchas veces, y antes lo comentaba el profesor, y me gusta el ánimo, el ámbito académico mucho, he estudiado en varias universidades y todavía de vez en cuando imparto clases y acudo a universidades. Muchas veces dices, ¿cuál es el gran problema aquí? El gran problema es la coacción que tú como entidad financiera, como empresa, sufres de agentes políticos o de otros grupos de presión o de otros grupos de interés por hacer cosas que tú en realidad no quieres hacer. Pero te dicen, tú quieres llevarte la gestión de todas las nóminas de una presidencia municipal o de un gobierno estatal o de una empresa pública de gestión de un determinado tipo de activos. Sí. Pues tienes que encargarte de revitalizarme el centro histórico o hacer no sé qué. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Yo manejaba un presupuesto de 50 millones de dólares y les puedo garantizar que eso era moneda corriente, ¿no? Alguien me está mirando y está diciendo, pero bueno, ¿y cómo lo manejas? Lo manejo teniendo un programa que sea lo más transparente, lo más creíble posible, para que si alguien llega y pone un pie en mi oficina y quiere que haga algo, ya él se va a sentir de alguna manera frenado por las condiciones y por las reglas del juego que yo he establecido. ¿Okay? Si yo digo que tengo un programa en el que voy a colaborar con 20 ONGs, organizaciones no gubernamentales, que las 20 ONGs van a ser seleccionadas de acuerdo a unos criterios, que vamos a establecer una dinámica de examen, de revisión, etcétera, digamos que ahí estoy poniendo candados en el proceso que evitan situaciones que yo no quiero atravesar. Luego, evitan también, ¿qué es lo otro que evitan? Riesgo reputacional en un momento dado. Además de todo esto que les propongo que hagan, cuéntenlo. Las cosas no valen si no las contamos. Y si no las contamos de forma inteligente, si no dejamos que los protagonistas, los beneficiados participen en esa historia, si no dejamos que ese relato crezca en el mercado y haga que
que aporte a mi cuenta de resultados. ¿Okay? Hay un decálogo que he hecho con mis colegas y que me han ayudado, que son cosas bastante obvias, ¿no? Primero, cuando hablo de RSE, hablo de gestión empresarial, no de acción social. Hablo de algo que está integrado en la cultura de la compañía, de algo que está integrado en la gestión de la compañía. Establezcan indicadores y atrévanse a establecer en la compensación de sus directivos, la compensación variable, indicadores de reputación. Un 25% de mi sueldo es variable y parte de los indicadores que tengo ahí están asociados a reputación. En muchas compañías los bonos que se reparten al final del año por desempeño no están sujetos, digamos, a el resultado económico. Hay un objetivo de relevancia social, de reputación y de responsabilidad. Cuando comunicamos, está muy bien comunicar, pero, como digo yo, la mejor historia es aquella que es sólida, solvente, que responde todas las preguntas, que no tiene fisuras. La peor es la que no aguanta las 3 primeras preguntas. Por eso, cuando tenemos un programa encima de la mesa, lo que debemos de hacer es formular todas las preguntas posibles y cuestionarlo de 1000 maneras posibles. No digamos que sí a todo. Cuando llega nuestro manager o nuestro presidente o alguien y nos dice hay que hacer esto que es maravilloso. Ahora estoy trabajando en México con un programa que es el de la protección de la mariposa monarca. La mariposa monarca es preciosa, es lindísima. Vuela desde Canadá hasta México, desova en México y se cría y luego hace la ruta. Cuando vuela, forma en el cielo un universo de colores, es una especie única en el mundo. Cuando alguien me dijo, no, vamos a trabajar en un programa con 3 organizaciones ambientalistas, etcétera, yo dije, perfecto. ¿Y qué más? ¿Y por qué? ¿Y qué interés tenemos? ¿Y por qué estas asociaciones? ¿Y qué relación tiene mi negocio con invertir aquí? Hagamos todas esas preguntas, porque muchas veces recibimos la orden y decimos, venga, extiendo un cheque de 20, 30, 40.000 dólares y ya. Tercer punto, el diálogo multi-stakeholder. Acuérdense de los grupos de interés, acuérdense de los 7 o 8 grupos de interés y traten de establecer un diálogo sostenido en el tiempo con todos ellos, de adquirir compromisos, de preguntarles, de gestionar expectativas y de evaluarse mutuamente en el cumplimiento de expectativas. Creen un evento multi-stakeholder, generen una conferencia con ellos, hagan paneles, discutan, debatan. ¿Okay? Esto es un quid pro quo, no es lo que la sociedad civil nos pide, es lo que yo pido, lo que ellos me piden, las expectativas y los puntos de encuentro, ¿no? He hablado de la comunicación como herramienta de creación de valor compartido y de lo digital. Hoy el mundo vive en Internet, las noticias no se hacen en los periódicos, las noticias están aquí, en Twitter, en Facebook, en las redes sociales. Las noticias no te aguantan 24 horas. Hoy en día el mundo es una conversación. Cada tuit, cada opinión hace que se generen sentimientos de 1000 naturalezas. Recuerden una iniciativa que hubo en África, cuando unas niñitas salían de la escuela, fueron secuestradas y se generó un movimiento en Internet terrible que era Bring back our girls. Devuélvanme a mis chicas. ¿Okay? Hoy en día, si lo buscan, eso casi ha desaparecido, pero todo eso surgió en Internet, con lo cual, tener activos en Internet que cuenten las historias que estoy desarrollando, tener testimonios y saber manejar la conversación es terriblemente importante. Más vale hacer un solo programa, pero muy sólido, con los activos, con los canales, con la conversación, con un proceso de gestión transparente y sólido, que embarcarme en querer hacer 30 cosas. Elijamos un buen programa. Yo esto lo aprendí cuando trabajé en IBM, que la compañía cortó 90 programas de patrocinio a nivel global y dijo, me voy a enfocar solamente en uno, Juegos Olímpicos. Olimpiadas normales y Special Olympics. Ya está. Criterio práctico. Comuniquen las alianzas y los acuerdos estratégicos y elijan bien la pareja de baile. ¿Okay? Miren bien
el track record, el historial, la experiencia, las credenciales, y recuerden que el protagonista de Breaking Bad era un inocente profesor de instituto que un día se convirtió en el narcotraficante más poderoso de la frontera norte de México. Las apariencias hay veces que no son lo que son. Chequen muy bien con quién se están sentando, por qué se están sentando y qué es lo que queremos conseguir con esa relación y qué beneficios trae para cada una de las partes, ¿no? Denles un espacio, háganles partícipes de la historia, pongan esa relación en valor. Muchas veces viene alguien y nos pide fondos para un programa y digamos, mira, yo no quiero darte un cheque y que esta relación se convierta en ya vamos a colaborar, no. Yo quiero que tú seas mi socio estratégico para este programa, quiero que construyamos juntos, quiero que te impliques, quiero que tú adquieras disciplina, etcétera, ¿no? Hay organizaciones como Ashoka que trabajan en la validación del trabajo con ONGs y en programas de emprendedurismo social realmente buenos. Utilicen a los protagonistas de la historia para que cuenten la historia. Hace 2 años empezamos a trabajar con las Olimpiadas Especiales y lo que hicimos fue agarrar atletas paralímpicos y hay un caso maravilloso de un nadador mexicano con discapacidad que el tipo decía, yo todas las mañanas me levanto, intento ser mejor, nado, soy campeón paralímpico de natación, estoy muy orgulloso, mis papás también. Esa historia, contada por él en primera persona, generó aproximadamente 500.000 de views en YouTube. Probablemente algo muchísimo mejor que el que hagamos una conferencia, presentemos el programa y lo que queramos, ¿no? Cuando están hablando de siembra de árboles o de cantidad de programas, es mejor la historia y el testimonio de esa persona, ¿no? Construyan historias. Hoy el mundo se crea en base a la construcción de historias. Hoy las compañías no cuentan lo que hacen, cuentan historias en las cuales participan y dejan que los protagonistas de esas historias cuenten lo que está haciendo, ¿no? Si yo tengo un programa de financiación para pequeñas y medianas empresas o de fomento de la exportación, cuento como un pequeño fabricante de sombreros del centro de esta ciudad, gracias a un crédito que yo le he dado, ha podido construir su negocio. Dejo que él cuente cómo un día vino a mi oficina y yo le dije, bueno, este mes no puedes, no te preocupes, le pateamos hasta el próximo. Y lo hacemos de esta manera. Y yo te doy todas las condiciones oportunas para que tú puedas operar. Que seguro que es posible y seguro que muchos ejecutivos que trabajan en nuestra entidad lo pueden hacer. Si yo hago todo esto, ¿qué es lo que me garantizo? No me garantizo reputación, me garantizo de lo que hoy habla todo el mundo, y esto creo que ya no lo ha contado nadie, esto que se llama licencia social para operar. Cuestión fundamental. La industria del tabaco se fue completamente del mercado. La industria de la alimentación tiene severos problemas. ¿Porque tengan malas prácticas, porque sean poco éticos? No. Porque la sociedad en general, el público, les ha puesto una cruz, sus stakeholders les han condenado y ya no tienen una licencia social para operar. Pueden tener todas las aprobaciones regulatorias, etcétera, pero esa licencia social la han perdido. ¿El qué nos blinda tener una estrategia de reputación y buenos programas de responsabilidad social corporativa? Nos blinda en tener esta licencia social. Y al final, y con esto ya termino, esto es como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando te vas a ver al mago, la bruja te dice que tienes que seguir el camino de baldosas amarillas y tú emprendes un viaje con la reputación como protagonista, ¿no? Donde tienes que entender un contexto, tienes que entender la historia y aprender la historia. Y aquí apelo, ojo, a lo que se dice siempre en gestión de inversiones de rentabilidades pasadas no garantizan ganancias futuras, pero sí que la historia te enseña. Tienes que entender el contexto. Hoy en día todo lo que hacemos, todo, absolutamente todo, tiene una implicación contextual relevante.
Tienes que entender lo que mi predecesor decía del empoderamiento de los ciudadanos. Hoy en día la gente es terriblemente poderosa con esto, juzga, vota, lo hemos visto en la primera presentación donde les decían, aprieten el botón ya, usted, ¿qué opinan? ¿Cuántos están? 10, 20, 30, 90, 100. El cambio social, miden el riesgo también, miden el riesgo en todo lo que hacen, sean cautos. La banca es un negocio maravilloso porque la banca mide el riesgo y al fin y al cabo los ratios y el riesgo operacional está incorporado en su gestión y en comunicación también tenemos que hacerlo, ¿no? Y en Arbolen alcen bien alto la bandera de la ética por encima de la estética. Hay asuntos que son terriblemente nice, ¿ok? Modas, eventos fantásticos, etc. Pero el payback, el dividendo que tiene real el uso de prácticas éticas correctas no tiene precio, ¿ok? Sin perder la ambición que como mercadólogos debemos de tener siempre y como creadores de imagen y de reputación debemos de tener, que es ser diferentes. Cuando trabajaba en el banco, uno de los conceptos que desarrollamos es tratemos de hacer las cosas bien, tratemos además de hacer el bien en nuestro entorno y tratemos de hacerlo de una forma diferente. Gracias. Muy bien, preparados para la sección de preguntas y respuestas. Allá hay una primera. Saludos, muy buenas tardes a todos. Sí, tengo una pregunta, que es una curiosidad que al mismo tiempo, sobre lo que sería el manejo reputacional de las instituciones, básicamente la financiera, que hay mucha tela por donde cortar. Yo no he podido entender cómo, luego de la crisis financiera que se produjo en el 2007-2008, las calificadoras de riesgo, las calificadoras de rating, le hace Standard & Poor's, JP Morgan y Fitch, no sufrieron las mismas consecuencias que la banca cuando ellas eran las que certificaban que los estados financieros eran correctos, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la banca española, como usted mencionaba, conocemos la Fundación BBVA y sus obras sociales que hace, la Fundación Caixa, la Fundación Bankia, etcétera, pero yo no conozco la Fundación Moody, ni la Fundación Fitch, ni la Fundación Standard & Poor's. ¿Cómo ellos pudieron liberarse, verdad, de esa situación financiera cuando ellos de una forma u otra fueron corresponsables? Yo conozco el Banco de España y el Banco de España tuvo un daño reputacional tremendo en todo ese asunto, porque mucha gente les apuntó y les criticó y les dijo, ustedes no controlaron y no supervisaron adecuadamente el sistema. Se ha hablado mucho de las calificadoras. En los órganos de control del sistema, tú tienes a los bancos centrales, tienes a las comisiones que vigilan las operaciones de mercado, que en algunos casos dividen, uno es controlador de mercado, otro controlador de entidades. Tienes a las agencias calificadoras que emiten opiniones y que generalmente tienen un perfil muy bajito, y ese asunto es clave. En la medida en que tú no sales en el foco, no sales en la foto, previenes tu riesgo, porque evidentemente si yo no soy conocido, hay muy poca necesidad de que hablen de mí. Tienes a los auditores, que también se dejaron pelos en la gatera, en muchos casos. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú firmas las cuentas, antes hablábamos de Enron y de Arthur Andersen, estás diciendo, alguien está dando una opinión positiva sobre mis cuentas, ¿no? Y tienes a los bancos de inversión que con el ánimo de vender papel sobre una determinada entidad en una transacción o de hacer un deal, emiten todo tipo de opiniones y, como digo yo, el PowerPoint lo aguanta todo, ¿no? Y luego tienes a las entidades. Yo creo que buscar un solo culpable es imposible. O sea, creo que la culpa estuvo bastante repartida. ¿Qué creo que pasó con las calificadoras? Pues que quizás eran el personaje secundario del secundario, hacían casi un cameo, ¿ok? Que quizás tú puedes decir, es el personaje fundamental de la historia, ¿no? Pero uno, no salían muy visibles y luego lo que hacían, y fíjate lo que te voy a decir, perdona, ¿cómo era tu nombre?
Óscar. Lo que hacían lo entendía muy poca gente. Hoy en día tú te vas al mercado y dices, ¿qué hace un auditor? Examinar las cuentas que una empresa deposita en un registro público y decir, estas cuentas están bien hechas. ¿Qué hace una agencia de rating? Calificar la calidad crediticia para que a una empresa le compren su deuda. ¿Y eso qué es? Explicarlo a su mamá, Óscar. Prueben. Lo entiende muy poquita gente, ¿no? Entonces, entre que salgo poco en la foto y entre que lo que hago se entiende muy poquito, tiene que llegar mucha gente muy sabia para decir, no, no, es usted el culpable, ¿no? Es más fácil apuntar, no, el banco es el malo, el Banco Central. El Banco Central para mí hace un trabajo muy serio, porque pone sensatez y cordura donde otros no quieren muchas veces o no pueden ponerla. Gracias. ¿Más preguntas? Bien, sé que ¿alguna están otra deseando pregunta? salir. Bien, bien. Bueno, señores, si no hay más preguntas, queremos agradecer una vez más a todos los expositores por haber participado en este 5º Seminario Internacional de Comunicación. A Juan Rivera, socio director de Llorente y Cuenca de México, y por su exposición Bancos con Corazón, de la transacción a la relación. A los demás expositores, a Damián Di Benedetto de Argentina, al doctor José Félix Lozano de España y al licenciado Robinson Benjamín del Banco de Reservas de la República Dominicana. Para todos ellos, un fuerte aplauso. A todos ustedes les recordamos que deben entregar este formulario, esta encuesta, con el objetivo de mejorar la realización de este seminario, y los certificados de participación serán entregados en el counter a la salida fuera de este salón. Agradecemos una vez más a todos por su participación en este seminario. Es bueno que sepan que las presentaciones estarán disponibles en la página web del Banco Central de manera individual y que las charlas estarán en el canal de YouTube del Banco Central individual y todas completas. Una vez más, muchísimas gracias por su participación y recuerden lo que les entregó el Banco de Reservas, lo del control, que lo devuelvan a la salida quien todavía no lo ha hecho. Muchísimas gracias por venir.